Buenas noches. Bienvenidos, colegas. Muy buenas noches. Muy bien, pues son las 19 horas del domingo 12 de abril de 2020. Estamos en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional. Vamos a iniciar la conferencia diaria sobre la situación de la pandemia del COVID, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a dedicar la sesión a dos temas. Uno, el informe técnico diario que presentará el doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología. Y también nuevamente nos acompaña el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud, quien ha estado al frente de la creación de materiales de promoción de la salud y de la administración de los contenidos del micrositio coronavirus.gov.mx. Ayer nos preguntaban sobre materiales para niños y aquí el doctor Salomía los presentó, entonces decidimos traer al doctor Cortés Alcalá para que nos dé una panorámica de qué otros materiales existen en el micrositio y también que nos comente sobre el uso que ha tenido hasta ahora este micrositio, que parece alentador, pero para que todo el mundo sepa qué hay, qué puede obtener ahí, cómo orientarse, etcétera. Bienvenido, Ricardo, también. Gracias. Le pido entonces al doctor Salomía si es tan amable de presentarnos la información. Con su permiso. Luego abrimos a preguntas y respuestas. Bien, buenas tardes con todas y todos. Como es ya costumbre, iniciamos con un vistazo a lo que es el panorama internacional, lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas, en los últimos 14 días a nivel mundial con esta pandemia. Noten que la proporción de casos confirmados en los últimos 14 días continúa disminuyendo. Ayer era de 65, hoy día es de 63 otra vez y continúa disminuyendo esta proporción, mientras que la tasa de letalidad se mantiene todavía en este promedio global de 6.2 y vemos pues bueno, los casos acumulados día por día continúan aún incrementándose en lo que se refiere a su totalidad. En la siguiente diapositiva vemos un poco el comparativo entre la región de Europa y América, que son las dos regiones que en este momento están presentando las epidemias en forma activa. Ya decíamos que en los últimos días Europa, varios países europeos empiezan a evidenciar ya haber llegado a su acme y están empezando ya con la tendencia descendente o con la parte descendente de la curva de casos. Eso ha hecho que se empiece a contraer la cantidad de casos en los últimos 14 días, mientras que la región de las Américas continúa incrementando. Ayer estábamos alrededor del 42%, hoy es 42.7%, o sea que nos vamos acercando al 43% de la totalidad de casos en los últimos 14 días. En la siguiente diapositiva actualizamos nuestro panorama para México, 4.661 casos confirmados al día de hoy. Vean cómo la cantidad de casos sospechosos también ha disminuido en función de que algunos han sido confirmados, pero otros también han sido negativos y por eso los negativos ahora son prácticamente cerca de los 22,000 casos que en su momento han salido. Lamentablemente también se incrementa un poco el número de las defunciones, 296, y ya son más de 36,500 las personas que han sido estudiadas en México en relación a la sospecha de la enfermedad. En la siguiente diapositiva solo vemos rápidamente, la volvemos a incluir para que ustedes puedan tener los datos duros, directos de la cantidad de casos que hay por cada uno de los estados, pero realmente en la siguiente diapositiva es la importante porque vemos estos números, pero en su momento los vamos a ver ahora alineados por lo que es la tasa de incidencia por 100,000 habitantes, que para México se ha mantenido alrededor del 3.6, está en 3.64, aún con los 4.661 casos, y bueno, dependiendo de la carga por estado, vemos cómo fluctúa entre un 14.91 y un 0.75, como lo es todavía para el estado de Chiapas. En la siguiente diapositiva integramos dos fuentes de información que serían importantes. En el lado derecho vemos la proporción de hombres y mujeres que han sido afectados en su momento
por la enfermedad, 58% han sido hombres de los 4.661, y aquí podemos ver la distribución por edad, pero además, como recuerdan, también la forma en la que estas personas han sido atendidas una vez que han demandado atención médica. Ayer, si recuerdan, cuando veíamos el punto de corte en relación a la edad de los que son mayores de 60 años, estaban casi a la par las dos barras. Hoy día ya la barra amarilla supera los mayores de 60 a 64, y vemos cómo es un punto de diferencia entre los que tienen menos de esa edad, en donde las barras verdes todavía son mayores, y a partir de los 60 en adelante las barras amarillas se incrementan, y además se van incrementando en una diferencial importante a medida que la edad avanza, lo cual sigue reflejando lo que hemos estado observando, que es que las personas que tienen más de 60 años tienen un mayor riesgo de complicarse y en su momento necesitar ser hospitalizados, ya sea en un segundo o en un tercer nivel de atención. En la siguiente diapositiva podemos ver la distribución también por gravedad de esta hospitalización, que para fines prácticos se ha mantenido estable al menos en los últimos 3 y 4 días, estando los casos intubados alrededor de un 4% y los casos graves alrededor de un 20%. En la siguiente diapositiva podemos ver las comorbilidades asociadas a las que ya comentábamos, 296 defunciones, en donde continúan las comorbilidades de hipertensión, diabetes y obesidad a la cabeza. Sin embargo, también vemos un incremento que empieza a producirse en las demás comorbilidades. Mencionamos tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia renal crónica, enfermedad cardiovascular, la inmunosupresión en varias de sus expresiones, el asma, el VIH o SIDA, sin olvidar también las 2 mujeres que lamentablemente perdieron la vida habiendo estado una de ellas embarazada y otra de ellas ya en su fase de puerperio. En la siguiente diapositiva podemos notar lo que ya veníamos tratando de comunicar desde hace algunos días, de estos 3 grupos de edad a los cuales dividimos a la población. Si bien es cierto, los que más enferman son los de 25 a 59 años, concentran el 73% de la totalidad de casos que se han confirmado. Vean cómo la letalidad, que es del 14%, prácticamente 3 veces a la del grupo anterior, y es precisamente en los que tienen más de 60 años de edad, y lógicamente es más del doble de la que estamos observando a nivel nacional, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante mencionar la protección que debe haber en estos grupos, tanto en los que vimos en la tabla anterior como en los que vemos ahora por la edad. La siguiente diapositiva, por favor. Vemos la distribución de esta letalidad, que para México es de 6.35 a nivel nacional, pero que se distribuye dependiendo de cuántas defunciones han habido en cada estado y cuántos casos confirmados han tenido en este estado, que puede ir desde una letalidad del 25 hasta una letalidad de 1.67. En la siguiente diapositiva vemos la tasa de mortalidad, esto es en la base de la población, no de los casos confirmados, sino del total de la población que hay en cada estado. Para todo México, 0.23, y en el caso de los estados fluye desde 1.10 hasta un 0.04, y lógicamente esto depende, como decíamos, de la cantidad de personas que viven en cada uno de estos estados. En la siguiente diapositiva podemos observar algo que habíamos estado comentando en la semana anterior y que vamos a estar presentando con mayor frecuencia y de diferentes maneras durante las siguientes semanas, que es precisamente el porcentaje de positividad que en este momento tiene COVID-19, pero además en esta gráfica la podemos ver contrastada ya con el porcentaje de positividad de influenza. Recordemos que influenza es otro de los virus de suma relevancia porque no solamente tiene un potencial epidémico, sino también causa enfermedad grave y también causa letalidad. Y como podemos ver, prácticamente desde la semana 11 ya se produce un cambio en este porcentaje de positividad, es decir, es mayor el de COVID-19 que el de influenza. Antes de esa semana era diferente, influenza todavía tenía un predominio de circulación, pero a partir de la semana 11 ya COVID lo realiza. Ahora, aún así, vemos cómo el porcentaje de positividad de COVID, y lo veíamos también la semana pasada,
La mayor semana que en su momento lo tuvo fue la semana 14, con un 19.36, estábamos hablando de un porcentaje de positividad de un 20%, y este se ha mantenido en la última semana o inclusive ha disminuido un poco. Esto es variable en función de cómo se van dando los resultados y se van procesando las diferentes muestras, pero podemos decir que hasta el momento, de cada 10 personas que presentan una infección respiratoria aguda, sea leve o sea grave, dependiendo de dónde hayan demandado atención y cómo se los haya estudiado, 2 de ellas tienen COVID-19, de cada 10, 2. Como veíamos ahí, eso puede también cambiar entre estado a estado, puede ser mayor. Había estados la semana pasada que habían llegado ya a un 30%, o sea, 3 de cada 10 personas. Vamos a ver esta semana cómo se actualiza este dato, pero entonces ya con esta información podemos ver cómo es COVID el que empieza ahora a tomar la relevancia en la circulación de los diferentes virus respiratorios, inclusive ya sobre influenza. Por eso ahora el enfoque de la vigilancia centinela es precisamente sobre COVID-19. En la siguiente diapositiva podemos ver los casos que hasta el momento se han recuperado. Son 1,843 casos que se han recuperado, representan el 40% del total de los casos que se han confirmado para la enfermedad, y podemos ver esta distribución que se da por fecha de inicio de síntomas de estos casos. Lógicamente, en la medida que se han ido incrementando las personas que han enfermado, podremos ver también que esta tendencia ascendente, que llega a tener en las últimas 2 días medibles prácticamente picos de 160 personas, que felizmente se han recuperado y ya se encuentran en este momento inmunes ahora ante la enfermedad, y pueden entonces pasar a formar parte de lo que en el tiempo esperamos sea esta inmunidad que llamamos de rebaño, que puede empezar a proteger cada vez más y más a diferentes grupos poblacionales. En la siguiente diapositiva vemos una curva también por fecha de inicio de síntomas que representa los casos sospechosos. Si recuerdan, en las primeras diapositivas veíamos 8,697 casos que aún son sospechosos, es decir, que está pendiente saber si es positivo o negativo su resultado. Y pues bueno, podemos ver cómo la tendencia de cómo se han ido identificando estos casos ha tenido esta presentación ascendente, como lo habíamos visto también en los casos acumulados. Aquí es importante decir que están ordenados por fecha en la que iniciaron los síntomas. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, utiliza la plataforma SISVER, que es el Sistema de Vigilancia de la Enfermedad Respiratoria Viral, en la cual todas las unidades que participan de esta vigilancia pueden registrar sus casos directamente en la plataforma. Por lo tanto, tenemos una notificación a la cual denominamos en tiempo real, que cada 24 horas nosotros podemos tener un corte y saber pues cuántas personas ingresaron al sistema como casos sospechosos a través de esta plataforma. Y este es uno de los productos que se puede obtener a través de ellas para nosotros poder ir viendo en su momento cuál es la tendencia de las personas que están día con día enfermando, y utilizar esta información para ver si en su momento vamos a observar si esa tendencia empieza a ser o más estable o inclusive empieza a desacelerarse en función de que las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia hayan tenido los resultados esperados. Y en la siguiente diapositiva, la última de ellas, precisamente ahora sí nuestros casos acumulados, confirmados, estos 4,661, e igual podemos ver en la parte inferior los casos incidentes, es decir, los que día con día se han estado confirmando, y nuevamente, aunque tenemos un leve incremento en relación a los últimos 2-3 días, vemos una tendencia, digamos, estable en la notificación de los casos confirmados. Vamos a estar dando seguimiento para ver cómo se comportan estas tendencias. Muchas gracias. Gracias, doctor José Luis Salomía, director general de Epidemiología. Le pedimos entonces al doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, si nos comparte la información sobre este campo. Con mucho gusto, subsecretario. Antes de iniciar y compartir esta información que hemos estado poco a poco
gestionando con el apoyo de muchas personas, con el apoyo de muchos equipos de comunicación social, de comunicación de riesgos, en Presidencia, en la Secretaría de Salud, en la propia Dirección General de Promoción de la Salud. También quiero agradecer a la gente que a través de Twitter ha estado en comunicación conmigo para hacerme ver lo que la ceguera de taller a veces no nos permite ver. Este resultado de esta comunicación con la población a través de Twitter nos llevó a tener ahora una sección que nos parece que es mejor, que siempre será perfectible, de información accesible para personas con diferentes discapacidades. Entonces vamos a empezar con la portada. Este es lo primero que ve la gente. Quédate en casa y descarga la aplicación para cualquiera de los dos sistemas disponibles, ¿no? La aplicación COVID-19 MX, que ya hemos platicado sobre ella, ya tenemos más de 100,000 descargas de esta aplicación y poco a poco iremos recabando información de esta aplicación conforme la gente la vaya utilizando. No solo basta con la descarga de la aplicación, sino hay que utilizarla para poder utilizar esos datos en favor de la propia población y en favor de nuestra toma de decisiones. Podemos bajar un poquito. Tenemos diferentes botones que son, la verdad es que desde mi punto de vista, muy interesante. Empezamos con información accesible, cursos para población, para ciudadanía general, un directorio de contacto por estado, cuida tu salud mental, la sección para niños que ayer el doctor, colega y amigo José Luis Salomía presentó, recomendaciones para la población, preguntas frecuentes, sitios de interés que vamos agregando otros sitios, la zona para personal de salud, un área de mitos y realidades que es muy interesante y que es importante que todos vayan conociendo y que también nos vayan diciendo desde la ciudadanía con estos canales Twitter, Facebook, o sea, qué otros mitos han escuchado, han visto, para poder saber si es un mito o es una realidad y poderlos colocar en esta zona. Materiales de consulta que los presentamos hace algunas sesiones en donde personal de salud y la ciudadanía tiene materiales de consulta específicos para ciertos temas. Ahí es en donde también estarán los materiales, los lineamientos para la atención específica de personas con discapacidad. Hay artículos científicos disponibles, la sección de adultos mayores que también vamos alimentándola poco a poco, acciones con perspectiva de género que nos lleva a la página del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva que tiene material específico y por último, 3 botones muy específicos y muy especiales. Contigo en la distancia, cultura desde casa, muchísimas gracias a la Secretaría de Cultura, nos lleva a nuestros museos desde Internet. Entonces, Contigo en la distancia es una iniciativa de la Secretaría de Cultura y se accede a través de este botón. Juntos por el trabajo, gracias a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que también tiene material específico en materia de el entorno laboral y también materiales en lenguas indígenas que también el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas nos ha apoyado en la traducción para tener más accesible, más información para toda la población. Más para abajo, esto es las medidas que si da un clic en el botón de conocer las medidas, son las medidas de la emergencia sanitaria declarada y más información. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos, cómo se transmite el coronavirus. Si damos más para abajo, las medidas de prevención, las que hemos también platicado por aquí. Y cuándo debo acudir a recibir atención médica. Aquí lo que se ve es la definición de caso. ¿Quién es un caso sospechoso de COVID? Es aquella persona que tiene tos o fiebre, dolor de cabeza. Debe cumplir con 2 de estos 3 y además cumplir con alguno de estos: ardor o dolor de garganta, escurrimiento nasal, conjuntivitis u ojo rojo y dolores musculares o articulares. Y claro, si tiene dificultad para respirar, esto ya es considerado un caso grave y hay que llamar al 911 para recibir atención.
un poquito más para abajo, me parece que aquí tenemos también lo que se presentó a través del director general del Centro Nacional para la Transfusión Sanguínea. Tú haces la diferencia, dona sangre, salva vidas, la información salva vidas. Muchas gracias al equipo que hace que le da vida a este sitio. Y tenemos aquí los números de teléfono para atención de donantes de sangre. Y también están más para abajo el reporte diario, conferencias de prensa, comunicados especiales. Ahora vamos rápidamente hasta arriba, por favor, para poder ver, están ahí, perdón, los diferentes submenús que ya están de forma diferente cómo se organizan. Agradezco también a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud que nos ayudó en este trabajo, en la reorganización, para hacer más fácil. ¿Podemos dar clic en información accesible, por favor? Aquí este icono nos dice que tenemos instalado un plugin para que las personas con discapacidades visuales puedan escuchar este material. Este material nos ayudó a diseñar y a compartir con Presidencia para subirlo a este sitio el CONAPRED, a través de su presidenta, la maestra Mónica Maxice Duaige. Y ya creemos que esta información es más accesible. Ahora les pido de nuevo a nuestros queridos ciudadanos, grandes personas como Katia de Artigues, como Teres Corsa y otras personas, grandes personas, activistas sociales, para el acceso de información y un acceso correcto a los servicios de salud de personas que viven con discapacidad, que nos ayuden, que nos sigan criticando. Las críticas son no solo válidas, sino espectacularmente útiles para nosotros. Nosotros no vemos muchas cosas, no vemos. Tenemos a veces ya ceguera de taller de estar viendo la misma información, y son ustedes desde su casa quienes nos pueden decir si esto va bien, si tenemos que darle una vueltecita, y si vamos a mejorar, lo vamos a hacer de la mano de la ciudadanía. Podemos poner el mouse sobre público general. En cuanto uno toca público general, se despliega un submenú con diferentes secciones. Medidas de prevención, salud mental, adultos mayores, niñas y niños, que ya lo vimos ayer, mitos y realidades, preguntas frecuentes, capacitación para las personas y documentos de consulta. Demos clic en medidas de prevención, por favor. Y nos lleva, tú juegas un papel importante para frenar el COVID. Lava tus manos con agua y jabón, acude al médico solo en urgencia, tose y estornuda con la parte interna del codo, no difundas noticias falsas. Las medidas básicas de prevención de esta y de muchas otras enfermedades infecciosas. En público general de nuevo, por favor, y vayamos a adultos mayores. Información para las personas adultas mayores tienen diferente presentación. Ahí hay un audio, si vamos después a que la gente nos ayude a dar clic para escuchar el audio, pero toda esta información la hemos estado recabando también con el apoyo del Instituto Nacional de Geriatría, del Consejo Nacional de Salud Mental, y todos ellos en equipo es que hemos desarrollado esta página. Más para bajito, por favor. Al final hay seguimos con los signos y síntomas, es muy importante que todos los tengamos, y al final en este botón nos lleva a una página del Instituto Nacional de Geriatría en donde hay todavía más información, en infografías, en folletos, en manuales para las casas de retiro, las casas en donde viven personas adultos mayores, cómo mitigar el riesgo de COVID-19. Vamos de nuevo a público general, por favor. Llevemos al de mitos y realidades. Y en mitos y realidades nos despliega una serie de mitos, y con el solo hecho de tocar la imagen, despliega su realidad. ¿Cuál es el mito? El nuevo coronavirus se diagnostica con una prueba rápida, que ya lo hemos visto aquí. Si solo pasando el mouse al otro,
No, el nuevo coronavirus únicamente se confirma a través de una prueba de laboratorio llamada PCR. Y así tenemos muchos mitos y realidades que también hemos recabado del análisis de las redes sociales de la Secretaría de Salud, de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y de la propia Dirección General de Promoción de la Salud. Podemos, si quieren, bajar un poco para que vean toda la serie de mitos y realidades que hemos detectado y que con bibliografía podemos ir desmitificando. Ahora, también en público general, en capacitación, por favor. En capacitación tenemos estos cursos que también en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Dirección de Prestaciones Sociales y Económicas, hemos apoyado en el diseño y construcción de estos cursos que son para todos los que están ustedes ahorita en su casa, conocer mejor el COVID, conocer qué hacer, qué no hacer, etcétera. Contacto creo que es una de las pestañas también importantes. En contacto nos lleva directamente, llama, si le ponemos ahí llama ahora, la computadora o el dispositivo móvil va automáticamente a llamar al número 800-0044-800 y si bajamos un poco tenemos una serie de líneas directas COVID por estado de la República. Aquí vienen todos los números a los que usted que vive en Baja California puede llamar a estos 4 números específicamente de Baja California. Si usted vive en Coahuila, Coahuila definió que fuera el 911, al igual que Campeche, Chiapas tiene el 911 y otro número específico, Guanajuato también tiene su número específico de COVID. Todos tenemos en cada uno de nuestros estados de la República un número al que podemos llamar para solicitar información y solicitar atención. Por último, y no menos importante por ahora, la pestaña de datos personales nos lleva a la última, al Instituto Nacional de Acceso a la Información. En conjunto con el INAI estamos trabajando para proteger todos sus datos, todos los datos que tenemos y para poder brindarles mejor atención a todas las personas. Me parece que si quieres regresar al sitio COVID, también está la sección de personal de salud, solo para ver, hay cursos, hay salud mental específicamente para los que nos dedicamos a la atención de la salud. Créanme que si nosotros nos pudiéramos sentir un poco cansados de estar todos los días trabajando sin descanso, no me quiero imaginar aquellos héroes y heroínas que están ahí, que están en el hospital, a los que hay que proteger, a los que hay que querer, a los que hay que apapachar. Esas personas están sufriendo junto con las personas a las que están atendiendo y también se merecen un buen trato de su salud mental. En esta sección, si quieres darle clic en salud mental, por favor, para personal de salud, aquí cómo tratar a las personas que llegan ansiosas, que llegan con miedo, que llegan desesperadas, cómo hacer ejercicios como profesional de la salud para estar más tranquilos, para recobrar la tranquilidad, para poder seguirle en unos turnos que van a ser muy agotadores. Me parece que esto es lo más importante que vamos ahorita darle a la página para que también tengamos oportunidad de tener una buena sesión de preguntas y respuestas. Solamente quisiera compartir que tenemos más de 10 millones de usuarios que ya accedieron a esta página. Eso es gracias a estas conferencias de prensa, es gracias a la gente que está viendo en su casa y es gracias a ustedes que están aquí todos los días, sábado, domingo, viernes santo, sábado de gloria o lo que sea. Aquí están compartiendo esta información. Tenemos 10 millones de personas que han visto esta página. Queremos llegar a muchas más y eso será con la ayuda de todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. Un par de palabras antes de abrir a preguntas. Nos interesa mucho que conozcan este material también ustedes que están directamente aquí. Lo conocen ya 10 millones de personas que han estado accediendo a los materiales, a los distintos recursos, han regresado. En promedio hay 1.8
visitas y descargas por persona, por lo tanto son 20 millones de sesiones o de interacciones para estas 10 millones de personas. Este es un esfuerzo que nos da mucho gusto ejercer porque nos habla del compromiso de todo el gobierno. La mecánica, la organización, el diseño corresponde a la Secretaría de Salud. Esta es una emergencia sanitaria y por ley, de acuerdo a la Constitución, de hecho, la autoridad sanitaria tiene el mando de todo este operativo en su conjunto. Estoy muy contento de celebrar que el doctor Alcocer, el líder, la autoridad sanitaria, nos ha mantenido en todo momento con este espíritu de integración, de apertura, de convocar a todos los demás sectores a este esfuerzo. Y en esta página, en este portal, se refleja mucho de ese trabajo. Hay varios otros elementos que no se manifiestan de esta manera, pero aquí es muy palpable, muy directamente evidente la colaboración de todos los miembros del gabinete del gobierno federal. La Secretaría de Cultura, por ejemplo, ahora ha hecho un trabajo formidable en su campo de acción y lo ha puesto al servicio de la respuesta a COVID. Mi agradecimiento también a la secretaria Alejandra Frausto, que desde el principio lo ha hecho así. Pero finalmente, uno de los elementos que es extremadamente importante, y esto lo hemos dicho por semanas, para lograr una respuesta efectiva, es este sentido de unidad, de coordinación, de integración, una actitud generosa, donde el protagonismo pasa a un segundo plano y lo importante es contribuir, cada quien en lo que le toca contribuir al servicio de esta causa, que es el enfrentar una epidemia de las dimensiones de la pandemia de COVID. Y por eso también diariamente hacemos un llamado a todos los elementos de la sociedad, en los sectores público, privado y social, para que todas y todos contribuyan de esta manera, como lo hace la gran mayoría de la ciudadanía en México, que es con este sentido positivo. Cada quien pone, aporta. Las distintas contribuciones tienen que ver con hacer lo que a cada quien le toca hacer, pero también ir un poco más allá y ponerse a disposición de una causa común. Y quería tomar lo que dice el doctor Cortés también de manera directa, personal, y lo digo también a nombre del propio doctor Alcocer. Agradecimiento a ustedes, comunicadoras y comunicadores, que han estado aquí presentes día con día. Hoy cumplimos la sesión 44 de información. Solamente el 8 de marzo no la tuvimos, que fue el Día Internacional de la Mujer, no por ello, sino porque fue un lunes de un domingo y había otras actividades, pero 44 sesiones ya llevamos, nos faltan muchas, no nos vamos a retirar de este esfuerzo de informar directamente, claramente, todas las inquietudes que existan en la sociedad y de las que tengamos conocimiento, pero gracias a ustedes, comunicadoras y comunicadores que están aquí presentes. Vamos a abrir a preguntas y respuestas. Empecemos por aquí, ustedes tres y luego ustedes tres. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Por Bianca favor. Aguirre, de Notimex TV. Mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que va a dar un balance general, esto por el COVID-19. Nada más preguntarle, ¿será que cabe la posibilidad de que mañana se decrete la fase 3? Gracias. Con mucho gusto. No necesariamente la fase 3, retomo sobre una pregunta que hizo usted hace unos pocos días. No hay una secuencia lineal entre pasar, es decir, un tiempo preespecificado de cuánto dura cada fase. Desde las preparaciones que hicimos en las primeras 2 semanas de enero de 2020, identificamos los 3 escenarios fundamentales: el 1, la importación viral; el 2, la transmisión comunitaria; y el 3, la propagación epidémica. En su momento vendrán el 4, el 5 y el 6, que tienen que ver con la salida de este primer brote, con la recuperación y con el restablecimiento de las actividades normales y obviamente la recuperación social y económica. Pero en estos 3 elementos, lo más importante es cuáles son las actividades que se necesitan hacer principalmente. En la fase 1, en su momento, lo más importante fue la contención
en torno a los casos, identificación de casos sospechosos, diagnóstico, aislamiento, estudio de contactos. Cuando anticipábamos que esta medida de contención en torno a casos iba a ser ya inefectiva o ineficiente porque habría más de varias decenas de casos, y considerando el punto de inflexión de la curva epidémica, fue que el 13 de marzo, un viernes, anticipamos 15 días la decisión de instaurar medidas de la fase 2 y nos anticipamos. La fase 2 formalmente la declaramos el día 30 de marzo, atendiendo precisamente a estas características, ya una propagación en brotes comunitarios, casos, una proporción importante, más del 30% de casos que no podían ser rastreados hacia una fuente de infección, y la fase 2 se caracteriza, y en este momento es lo más importante: quédate en casa, es lo que representa estas medidas masivas por millones de personas de distanciamiento social, y que se logran con la suspensión temporal de las escuelas, la suspensión temporal de las actividades laborales no esenciales y desde luego la no concentración en plazas públicas, en el espacio público, para que no haya más de 50 personas reunidas a un tiempo. La fase 3, a la que irremediablemente vamos a llegar, como lo decimos todos los días, y vamos a llegar muy pronto, se caracteriza por dos elementos fundamentales. Uno, como la propia descripción de la fase lo indica, por la propagación comunitaria, dispersa, donde hay ya varios brotes comunitarios que empiezan a conglomerar. Esto, por ejemplo, se manifiesta cuando en una zona empieza a existir un brote de origen, otro brote de origen, y de repente hay una interconexión entre los propios brotes. En un municipio, en otro municipio, y finalmente ya no se puede distinguir cuál es el municipio que aporta los casos, porque existen personas que cambian de lugar a lo largo del día entre un sitio y otro y están vinculadas por cadenas de transmisión. El número de casos suele ser ilustrativo. Habíamos dicho, en la fase 1 hay decenas, en la fase 2 hay centenas, en la fase 3 hay millares, ahorita tenemos más de 4 millares, pero no es por el número por el que se caracteriza la fase 3. Y el elemento más importante de la fase 3 es la sobrecarga del sistema de atención médica, particularmente en los hospitales, incluyendo las terapias intensivas. Entonces, el reto principal para la fase 3 es asegurar que existe disponibilidad de espacio para la atención. Habiendo partido, como lo dijimos antes de la epidemia de COVID, de un sistema nacional de salud muy deteriorado, con años, décadas de falta de inversión, falta de desarrollo, escasez de médicos, de enfermeras, de instalaciones. Ese era el punto de partida, el reto al que nos enfrentábamos. Entonces, por eso hemos estado trabajando todas estas semanas, ya más de 3 meses, en la reorganización de las capacidades para atender a estas personas, sin olvidar que lo más importante de la fase 2 es evitar que haya un gran número de contagios. Entonces, reiteramos, no es que cuando venga la fase 3 hay que extremar medidas de distanciamiento social, no, ahí ya será demasiado tarde. Lo dijimos un fin de semana cuando hablamos de la última oportunidad para reducir el número de contagios y hicimos un llamado enfático: quédate en casa, sigue vigente este llamado, quédate en casa para que tengamos una menor cantidad de contagios. Gracias. Blanca Valadez. Buenas tardes a todos. El presidente Andrés Manuel solicitó al gobierno de Estados Unidos la posibilidad de la venta de 100, si no me equivoco, ventiladores. Saber cuál fue la respuesta que le dio y qué presupuesto se va a destinar a la compra de estos en caso de que sea favorable, y si también dentro de las compras que están haciendo en China se incluye algún número de ventiladores. También preguntarle, y disculpe el abuso, pero dentro de los
la solicitud que hizo el presidente a los partidos políticos de donar sus prerrogativas, solamente alzaron las manos pocos partidos políticos. ¿De esto de qué habla? Y sobre todo el recurso que ustedes necesitan para hacer frente a la pandemia, si nos puede dar más o menos, ubicar cuánto. Y por último, ¿cuántas personas intubadas hay actualmente? Porque nos dieron un número total. Y también me preguntan sobre los comandos centrales. El ISSSTE tiene uno, el IMSS tiene otro. Por sus respuestas, gracias. Con mucho gusto, Blanca Valadez, de Milenio. Lo que tenemos es lo que se pidió al presidente de Estados Unidos, son más que un centenar, son 10,000 ventiladores y 10,000 monitores. Tenemos identificado desde el inicio lo que le llamamos el paquete COVID. El paquete COVID es el conjunto de insumos, equipo y recursos humanos que se necesitan para atender a una persona con COVID, la persona que está hospitalizada pero no está críticamente enferma y la persona que está críticamente enferma. En el caso de las personas que están críticamente enfermas, esto incluye, no se limita a esto, pero incluye un ventilador mecánico y un monitor, entre otros varios insumos. Entonces, el presidente de México, el licenciado López Obrador, tuvo una conversación, más de una conversación, al final de la semana pasada con el presidente Trump de los Estados Unidos y le externó la petición de apoyo para facilitar el acceso a ciertos productos en el mercado de Estados Unidos, específicamente ventiladores y monitores. La respuesta fue positiva, no hay nada en concreto todavía, eso obviamente requiere que ellos analicen los mecanismos. Estados Unidos mismo está enfrentando una de las más grandes manifestaciones de la pandemia de COVID y en la siguiente semana, en esta que empieza, habrá respuestas. También en China se están buscando, hemos hablado de este puente aéreo que estableció México con China, con la asistencia directa del canciller Marcelo Ebrard y su equipo, a quienes también agradezco su muy eficiente colaboración con la Secretaría de Salud, con el Gobierno de México, para conseguir todos estos insumos que han estado escasos en el mercado mundial. Y por cierto, aquí aprovecho para, hablando de información distorsionada, por ahí está circulando la idea de que México le vendió sus mascarillas a China en febrero y ahora las tiene que recuperar a un precio 30 veces mayor. Esto definitivamente es una distorsión, no sé si accidental o intencional, de la información. Me entiendo que en parte por una entrevista que di hace unas semanas y pues desde luego habla de la ignorancia o de las ganas de no querer ver la realidad. Lo que se refería el periodista que me entrevistó en ese momento es a que México y China son los productores mayores de algunos insumos para la salud, específicamente estos equipos de protección personal que incluyen las mascarillas, las N95, los gogles, etcétera. Eso no porque México tenga una compañía nacional productora de esto, sino porque México es un país muy confiable en términos económicos y tiene múltiples compañías o fábricas de compañías globales y algunas de ellas son grandes productores para el mundo. Entonces, en febrero, efectivamente, cuando China tenía una enorme demanda de este tipo de insumos porque era el epicentro de la pandemia, pues solicitó al mercado mundial y una de las casas productoras son las fábricas que había en México. Eso no hay ninguna razón para impedir esa producción de una compañía privada y obviamente se vendió. En este momento que México requiere, pues lo compra también, así como en su momento lo hizo China comprándolo en México, México lo compra hoy en China, que es otro de los sitios mundiales de producción. Sobre su pregunta respecto a los comandos operativos, de partidos políticos yo no sé, mañana se lo preguntan si quieren al presidente, eso es un asunto político en el que yo no estoy involucrado. Hemos comentado cada vez que vienen los colegas de INSABI sobre las necesidades de equipos y de contrataciones y se va actualizando el presupuesto que se requiera. Lo que es siempre una buena noticia es el enorme apoyo y la decisión del presidente de no escatimar en modo alguno los recursos necesarios para atender esta pandemia.
Y los comandos operativos efectivamente es una manera de organizar la respuesta a emergencias de cualquier naturaleza, pero en este caso una emergencia sanitaria. El IMSS, el Seguro Social, tiene su comando operativo, el ISSSTE tiene su comando operativo, la Secretaría de Salud tiene su comando operativo, que lo comanda aquí el doctor Alomía, es de carácter operativo, y entre los tres tenemos un macro comando operativo de salud y a su vez con la ayuda de la Coordinación de Protección Civil tenemos el Comando Nacional COVID, en donde también participan las instituciones armadas. Y funcionamos en ese sentido, siempre estamos manteniendo articuladas las decisiones y las operaciones. Nada más Gracias. de los intubados y cuántos hay ahorita, porque no todos son los que están aquí. Sí, es correcto. De hecho, con el sistema de la red negativa, que es un sistema ya operando desde la semana pasada, que tiene como objetivo precisamente monitorear el estado de salud de los pacientes que se han hospitalizado con infección respiratoria aguda grave, es decir, esta es la definición que de hecho está en el Manual de Vigilancia Epidemiológica, se le denomina IRAG, reitero, infección respiratoria aguda grave, no quiere decir que todas estas personas necesariamente tengan COVID, de hecho si ven los porcentajes de positividad, comentábamos que es alrededor de un 20% en estos momentos y que eso se irá incrementando en medida que empecemos a entrar en un momento más adelante al escenario 3. Pero de esta red negativa que monitorea todo el sistema, el día de hoy nos reportaba alrededor de 450 personas intubadas, reitero, con IRAG. Lo que el sistema de vigilancia epidemiológica nos reporta a través del CISVER, que es el que se encarga ahora sí de monitorear y detectar los casos confirmados a COVID-19, en el corte de hoy nos reporta a 185 personas que tienen esta característica. Gracias, doctora Alomía. Nos quedan 10 minutos, entonces adelante. Gracias. Ruth, por favor. Ruth Rodríguez, columnista de Excelsior. Doctor, va a preguntarle, hay mucha inquietud en la gente de las personas que se van a su casa con síntomas y que les piden estar 14 días. ¿Quién diagnostica o cómo diagnostican que después de estos 14 días ellos ya no son positivos a COVID y pueden dejar de estar aislados en su casa para poder estar con su familia? Y por otro lado, hay personas que se están agravando en su casa y entonces, ¿qué protocolo se tiene que realizar para llevarlos al hospital? ¿Es la misma familia la que tiene que llevarlos al hospital o son las ambulancias? Sabiendo que hay pocas ambulancias, ¿qué es lo que están haciendo? Y un comentario, hemos escuchado cifras y datos de los institutos del IMSS, de la Secretaría de Salud, pero no hemos tenido o no he escuchado datos del ISSSTE y preocupa porque son más de 11 millones que están afiliados al ISSSTE y saber qué es lo que están haciendo precisamente para sus derechohabientes. Gracias. Gracias, Ruth, con gusto. Toda la información que presentamos aquí es de todo el sector. Incluye el ISSSTE, el IMSS, la Secretaría de Salud Federal, que tiene los 23 institutos y hospitales federales, y los 32 sistemas estatales de salud, y también algunas unidades de salud que hoy coordina ya el INSABI, pero son parte del patrimonio de los servicios estatales de salud. Entonces, es más o menos gruesamente la misma información para todas las instituciones, porque cada quien está haciendo lo que le compete, pero con el mismo modelo de trabajo. Los documentos técnicos también son sectoriales, nosotros lo presentamos porque la Secretaría de Salud es la cabeza del sector, pero todo esto ha sido trabajado con los colegas de todas las instituciones. Sobre lo que pregunta de qué debe hacer una persona que tiene síntomas, me lo preguntó aquí el compañero ayer precisamente, y siempre es importante retomarlo. Hay dos grupos de personas que interesa identificar plenamente. Las personas que no tienen un alto riesgo de complicarse, que tienen bajo riesgo de complicarse, y son personas menores de 60 años que no estén embarazadas, que no sean mujeres embarazadas y que no tengan enfermedades crónicas. Estas personas, su riesgo de complicarse es tan bajo que, como una medida de seguridad para ellas mismas y para todos los demás, conviene que no salgan de su casa, que si tienen los síntomas característicos de COVID, que acaba de mencionar el doctor Cortés, que son al menos 2 de estos 3, fiebre, tos y dolor de garganta, y uno adicional, que son los 5 que se mencionaron, que se queden en casa y siempre que no tengan dificultad respiratoria, estén en ese lugar por al menos 14 días.
Muy diferente es la situación de una persona que tuviera más de 60 años o que fuera una mujer embarazada o que tuviera alguna de las enfermedades crónicas que hemos mencionado, diabetes, hipertensión, obesidad, inmunosupresión por cualquier causa, etcétera. Este segundo grupo, si presentaran los síntomas de COVID, requieren una evaluación médica para que haya un seguimiento directo y que no se compliquen. En caso de complicarse, reciban la atención correspondiente. Eso es lo que se hace. Que si se les da asistencia, por supuesto, lo acaba de presentar el doctor Ricardo Cortés, 800-0044-800, 800-0044-800, 800-0044-800 es la línea de atención COVID. Esta originalmente es el número de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de la Secretaría, y ahí hay personal entrenado para darles asistencia. Si presentaran una urgencia, 911 es el número universal de emergencias, y desde hace más de 2 meses hemos integrado los centros de comunicación para que también desde el 911 se pueda acceder a la información de COVID. Sí, tenemos sobrado todavía el centro de atención telefónica. Hace más de 6 semanas se nos saturó después de que hubo un brote de noticias falsas diciendo que ahí se iba a tener atención a domicilio para hacer pruebas, y entonces remodelamos este centro de atención y tenemos un centro de atención telefónica muy amplio. Doctor. De hecho, rápidamente solo comentar, andando con la pregunta anterior, que precisamente el centro de telefónico del ISSSTE está dando soporte a este 800-0044-800, ya que ellos contaban con un call center de casi 400 personas a nivel nacional, y ellos también entraron a apoyar en esta actividad. Gracias. ¿Está aislado? Sí. La enfermedad dura generalmente de 6 a 10 días, el periodo sintomático. Se incuba 7 días, dura de 6 a 10 días. El periodo infeccioso más importante es entre el día 4 y el día 6, y obviamente puede haber una variabilidad importante. Empieza a ser francamente raro que después del 10º día la persona siga siendo contagiosa, pero se considera universalmente una precaución hasta el día 14. Obviamente, si pasan más días, ya la probabilidad es francamente escasa, y ya pueden salir a la calle, pueden interactuar con sus familiares, y no se necesita una prueba de control para ver terminada la enfermedad. Últimas 2 preguntas, por favor. Hoy van a ser puras mujeres. Gracias, secretario. Doctores. Tengo 2 temas rapidísimos. El primero para el doctor Alomía, hablando justamente de las intubaciones. Al reverso, tenemos un universo que nos presenta aquí de 1,843 personas que se han recuperado, que es muy bueno. Quisiera preguntarle de esos casos de éxito, ¿cuáles han sido extubaciones que fueron exitosas? Si se han detectado algunas secuelas que pudieran ser de preocupación, como, no sé, enfermedades alveolares. Y de esas, ¿cuántas personas participan ya en el protocolo instaurado este lunes de plasma? Y, subsecretario, para usted también, si nos pudiera comentar, de los trabajadores esenciales, algunos que ya estaban en situaciones precarias, ¿qué sugerencias tiene para aquellos que son personas que hacen repartición de alimentos, que trabajan en supermercados, que conducen taxis, para que se puedan seguir protegiendo mientras mantienen su trabajo esencial? Y también, ¿qué sugerencias tiene para quienes recurren a sus servicios para que también los puedan proteger? Gracias por las preguntas. Ahorita le contesto la segunda. Correcto. De hecho, comentar, me llevo la pregunta muy puntual para hacer los cálculos. Tenemos la información para poder obtener el dato preciso y lo comunicamos el día de mañana sin falta. Sobre esta pregunta que hace también, bueno, a todos les agradezco sus preguntas, pero cada vez que identifico una pregunta que hace pensar que hay alguien, al menos una persona en la ciudadanía, seguramente decenas o centenas, que tiene esta inquietud, aprecio mucho que ustedes sean quienes la comunican. Las y los trabajadores de actividades esenciales han seguido operando, han seguido teniendo sus actividades laborales. La cajera del súper, el repartidor, la persona que está haciendo un oficio para la infraestructura crítica, etcétera, todos los que están enlistados. Y es muy natural que su inquietud sea: ¿qué riesgo corro yo
de infectarme de COVID en este momento y no me estoy protegiendo como sí se protege todos los demás. Una pregunta adicional puede ser, ¿y si yo me enfermo de COVID y llego a la casa y contagio a la familia? También es una pregunta muy importante. Entonces, las medidas de precaución son estas medidas generales. El lavado de manos es extraordinariamente importante y no es una vez, ni dos, ni tres, ni cinco. Es 15, 20, 30 veces. Ya hemos dicho que además con una duración suficiente para que el lavado de manos sea efectivo. Se ha recomendado de 20 a 30 segundos, se ha recomendado el pensar en una canción para acordarse de cuántos son 20 a 30 segundos sin tener que estarlo contando, por supuesto sin ver el reloj. Entonces, pero el lavado de manos es fundamental. El otro elemento importante es sana distancia. Si todos guardamos su sana distancia, eso ayuda a tener una menor probabilidad de que recibamos las gotas de saliva o las pequeñas partículas de secreciones respiratorias de alguien que pudiera estar contagiado. Como una medida solidaria de precaución, si alguien presentara síntomas de estas personas que están todavía en el espacio público, o estamos, ustedes incluidas, si presentáramos síntomas, no debemos ya salir y debemos justamente hacer esto de mantenernos en casa y asumir que si no estamos en riesgo de complicarnos, permanezcamos ahí los 14 días. Cubrir el estornudo con el ángulo del codo o con un pañuelo desechable si está a la mano. Pero también es importante que ya no haya nadie que esté haciendo actividades esenciales que pertenezca a los grupos de riesgo, mayores de 60, mujeres embarazadas o personas con enfermedad crónica. El riesgo general de alguien de infectarse en este momento en la vía pública ha disminuido importantemente en la medida que ha disminuido la movilidad urbana, pero todas y todos debemos ser conscientes que cualquiera puede estar en riesgo de infectar, excepto que sea una persona que ya se ha restablecido en la enfermedad. Entonces, estas son las medidas de precaución, algunas que hemos desestimado como no tan útiles o no tan claramente útiles, incluye el tema del cubrebocas. Y esto se ha prestado también a críticas y controversias y por qué, si Estados Unidos lo recomendó, México no. Les recuerdo, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos recomendaron hace casi 10 días el uso generalizado de cubrebocas como una medida adicional de precaución y no hicieron una recomendación muy enfática. Cerca de 48 horas después, la Organización Mundial de la Salud dijo: no existe evidencia científica todavía que lo demuestre. Puede ser una medida útil, sí, en que personas que empiezan a enfermar, que ya estén tirando virus, expeliendo virus, y aún no hayan tenido un diagnóstico, al usar el cubrebocas están reduciendo la probabilidad de transmitirle a otro. Pero debe quedar muy claro, no es una medida útil de protección para la persona susceptible que quiere evitar que le caiga el virus encima. Porque al quedar descubiertos los ojos, esa es una razón, ahí puede entrar el virus. Y la otra razón sumamente importante es tener el cubrebocas todo el día, lo que lleva irremediablemente es a que uno se sofoque, se calore, se le pique y continuamente se esté tocando la cara. Y entonces hay un fenómeno que se llama compensación del riesgo, porque estoy haciendo un mecanismo que va a favorecer la infección. Y otra expresión de la compensación del riesgo es: siento que estoy protegido porque tengo el cubrebocas, ya no me lavo las manos, ya no cuido su sana distancia, y etcétera, etcétera. Entonces, por eso la disposición es controversial. Y termino porque nos queda un minuto. Guantes no tiene ningún sentido. Estar usando guantes quirúrgicos en la vía pública, el vigilante de una compañía, el repartidor, no tiene ningún sentido de protección. ¿Por qué razón? Porque el virus no entra por los guantes, por las manos. El virus entra por nariz, boca y ojos. Si yo tengo los guantes, tengo envuelta la mano, pero al cabo de unos minutos es como si fuera la mano misma. Y si alguien me da la mano sobre mi guante y esa persona está infectada y a través de
su mano me transmitió los virus, me los pasó a la superficie del guante, más tarde cuando yo me talle los ojos o me toque la cara, con el guante también me voy a contagiar, como si fuera la mano desnuda. Entonces, usar guantes igual da una falsa sensación de protección cuando en realidad no está siendo útil. Muchas gracias. Mañana continuamos.